Ahora, este 2020, Simplemente fútbol, mi pasión. viene con todo. Tu programa favorito, Simplemente Fútbol. Les voy a competir. De quién soy hincha, señor. Renovado, súper recargado con toda la información del deporte rey. Entrevistas, reportajes, análisis, premios, Simplemente Fútbol. Acompaña a su director y productor, Juan Carlos Trocelier. Quiero declarar mi fanatismo. Síguenos en vivo en Face Live, Facebook y YouTube. Simplemente Fútbol. Los días miércoles y viernes de 12 a 1:30 de la tarde. Desde ya, rueda el balón en Simplemente Fútbol. Bienvenidos. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos a ganar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos. Estamos en un programa más de Simplemente Fútbol, mayo 22 del 2020, año del Señor. Programa número 36. Simplemente Fútbol, porque nos une un balón. Quiero pedir una disculpa. En tecnología estoy un poquito todavía complicado para cuando mando los enlaces de la presentación del programa. Me olvido de poner el volumen porque esto es, la verdad que todo es un sistema que se tiene que manejar. Mil disculpas. Saludos, mi querido profesor. Un abrazo. Qué bueno tenerlo de vuelta. Juan Pimiento, un abrazo también. ¿Cómo están? Muy bien, Juan. Un saludo para todos, un saludo para el profe también. Un gustazo estar de vuelta aquí en este programa, en una edición que pues va a pintar un poco bonito, ¿no? O quizá un poco doloroso porque vamos a recordar casos particulares de partidos, pongámoslo así, pero también con la alegría de que pues vuelve el fútbol, ¿no? Por lo menos lo que fue en Alemania, aunque por estos lares pues no se podrá decir lo mismo. Profe. Se olvidó de sacar el micrófono. Lo siento. Buenos días, buenas tardes, Juanito, Trocelier, Juan Pimiento. La verdad, volver nuevamente a conversar, a compartir un momento muy agradable como es el programa de Simplemente Fútbol, que llega con un mensaje claro a todo el universo y dentro de esa pelota que todos nos gusta y nos apasiona, realmente muy motivado de volver a estar acá hoy tarde. Y esperemos de aportar y aprender de toda la conversación que se pueda generar. Gracias. Así es mi querido profe, eso es lo que se trata, de darles un momentito de entretenimiento a la gente que pues está al otro lado. Todavía seguimos en pandemia, quédate en casa, los que tienen que quedarse en casa. Si sales, por favor, protégete bien. Esto es en serio, la gente se está muriendo en serio. Parece que ya pasa, pero no pasa, esto se va de largo. Y como decía Juan, tenemos las noticias de que se jugó en la Liga Alemana de Fútbol y me imagino que hubieron varios jugadores que sí se lesionaron en lo que es lo que nos había dicho el profe Cosad, lo que va a ser el exceso de uso después de haber tenido tanto tiempo parado. Háblanos un poquito de eso, mi querido Juan. Pues sí, ese fue uno de los temas del gran regreso de la Bundesliga, ¿no? En el caso particular, pues aquí en Estados Unidos, yo por lo menos tenía muy pendiente ver en el partido Borussia Dortmund contra el Schalke a una de las joyas del fútbol estadounidense, Gio Reyna, el hijo del histórico Claudio Reyna, que juega en el Borussia Dortmund, 17 años, si no estoy mal, y estaba en la planilla. En el calentamiento, de repente nos enteramos de que se lesiona y que no va a estar en el partido. Y ese fue el caso
para muchos en la Bundesliga. Yo creo que lo que explicaba el profe la semana pasada, pues dio en el clavo, ¿no? Aparte, pues, de que para muchos se les vio también un ritmo menor. También yo creo que otro de los temas de esta jornada fue la cantidad de faltas. Hubo un incremento de faltas más del promedio que había en la temporada. No quizá tanto, digamos, por agresividad, sino por simplemente jugadores que no tenían, digamos, los tiempos todavía afinados en cuanto a la hora de defender, a la hora de taclear, a la hora de ir por el balón. Eso yo creo que también a mí me saltó un poco, que a la hora de defender yo creo que se vio un poco más como que en muchos casos el nivel bajó, que los jugadores no estaban de nuevo con ese ritmo de competencia. Con los porteros también pasó, en el mismo Schalke 04, pues arquero suplente del Schalke, que tuvo un mal partido, pasó en el partido con el Werder Bremen, un error del arquero, también grosero, pero al final, en una jornada que, pues primero que todo, la alegría de ver fútbol. Yo creo que todos cuando nos levantamos el sábado para ver los partidos a las 8:30 aquí en Chicago, teníamos esa ansiedad ya de ver los partidos, y pues cuando sucedieron, pues para mí primero, yo creo que un sentimiento surrealista, ¿no? De lo que se vio. Pero al final, pues ya uno se adapta. Para mí, pues sentimiento como que fuera pretemporada, sin público, se escuchaban claramente los jugadores, los técnicos. Muy curioso como lo anticipaba, pero al fin y al cabo, pues vimos fútbol, que era lo que más deseábamos. Profe. Sí, realmente, ajustando lo que habíamos comentado anteriormente en cuanto al retorno y el primer partido, a lo que era el entrenamiento individualizado, al trabajo de cada uno de los equipos, a la responsabilidad de cada uno de ellos, más allá del nivel físico, la parte técnica, táctica, estratégica, la delantera, yo digo, del Borussia Dortmund, ese tridente espectacular, una juventud, Haaland, Sancho y el otro que va por la izquierda, que realmente son un espectáculo en los movimientos tácticos, en la velocidad con la pelota. Y justamente los había tomado para analizar dentro de una conferencia que lo había dado en el transcurso de la semana, qué tan importante es el componente genético y el desarrollo en sus procesos deportivos, en donde conjuga la parte táctica, técnica, estratégica al desempeño atlético de un deportista. Y resalto esta parte porque muchas veces, cuando en el contexto global del fútbol analizamos un componente determinante, a más del la aplicación táctica, el plan de juego, el sistema de juego, está la individualidad biológica y el talento del fútbol. Realmente el llegar para mí, yo pienso que esta temporada y las que vienen, al tener un tridente así, va a crear mucha sensación en el fútbol europeo y en el contexto mundial. Realmente son jugadores de un altísimo nivel de sus capacidades. Mostraron desde el primer minuto al último, una puede ser parte de la juventud, pero el otro es el plus adicional que tienen, la alegría para jugar con unas habilidades extraordinarias y a la velocidad que ellos desarrollaron prácticamente. Es un fútbol que diríamos, en el caso, la velocidad no fue afectada, si me comprende. Si lo que tal vez podemos ver en el equipo rival del Schalke, que cometieron algunos errores de aplicación táctica, pero más allá de eso, yo digo, es la velocidad con la que se podían mover el tridente ofensivo, porque por ahí va el desajuste en una buena cobertura, en una buena anticipación, en una buena marcación, ¿sí? En un trabajo que realmente lo rompe a cualquier sistema cuando una de las valencias está un poco más sobre lo normal. Eso quisiera yo, dentro del escenario, también sumar al análisis. Perfecto, profe, muy bien. La verdad es que así fue, bueno, por algo, no en vano, Haaland está siendo pretendido por los más grandes de Europa, ¿no? Un jugador de 18 años en el cual le quieren llevar equipos mega grandes, Barcelona, Madrid, el mismo Bayern de Múnich. Parece que hay alguno en la liga inglesa que está interesado en él también. Entonces, el Borussia siempre nos ha dado muy buenos jugadores.
No todos han triunfado, eso sí, eso hay que tener en cuenta. Acuérdense de Amubayet, ¿te acuerdas, Juan? Un jugadorazo que no salió de ahí, no trascendió como se esperó. Pero bueno, esperemos que sí, el fútbol regresó. No sé si se enteraron ustedes que sí hubo gente que salió por lo menos positiva a COVID después de los partidos. En total son 6 jugadores los que salieron positivos. Ahora, hay que aclarar que salir positivo no quiere decir que ya te vas a morir. Hay mucha gente que lo tiene y se le va. Depende de los anticuerpos que tú crezcas o que tú tengas. Pero yo había escuchado que la ministra dijo que a la primera cerraba la liga. Perdón. En medio de todo esto, cada día y siempre llegamos a lo mismo, ¿no? El dinero es muy importante. Esa es la línea, ¿no? Sí. Y eso es lo que hablamos desde un principio y al final, pues, a pesar de que hubo casos positivos, pues, parece que todo va a seguir, ¿no? No he conocido, pues, que se haya dictaminado de otra manera y al final yo creo que esa es la necesidad y vamos a hablar de eso, pues, con el tema de México, pero yo creo que eso es lo que me temía, ¿no? Que cuando se diera los casos positivos, ¿cómo se iba a responder? O sea, porque si se está tratando de cuidar al jugador, al técnico, al empleado con la mayor cautela posible, ¿qué se va a hacer ahora? Sabemos que pues ya habían anunciado medidas protocolarias para esos casos, pero al fin y al cabo igual está el riesgo de una propagación mayor, también a lo que aludía Juan, que no todavía está el riesgo de que a alguien se le agrave, o sea, cada organismo es diferente, son atletas profesionales, pero también está el riesgo de que a algunos se le agrave, quizá no de los 6 casos que se dieron en la última semana, sino más adelante, porque se seguirá jugando, la próxima semana se jugará domingo, miércoles, domingo. Seguiremos con este riesgo, es que ese es el problema, estaremos caminando en la cuerda floja de aquí hasta que se termine este asunto. Y qué importante que es que pase esto, porque todas las otras ligas, una vez que empezó la liga, la teutónica, la alemana, ustedes pueden ver que casi todas las ligas ya van a empezar y van a empezar ya en junio. Estamos a una semana de junio. La liga inglesa ya está, la liga italiana ya está, la liga española ya está, para el 12 de junio lo habíamos anunciado aquí. Y así sucesivamente, todas las ligas están. La única que canceló fue la francesa, ¿no? Y hay otras 2 ligas más que no son de tanta importancia. Son importantes, pero no de tanta importancia o trascendencia para que se dé lo que se tenga que dar. La realidad es que el fútbol volvió y yo creo que el fútbol volvió para quedarse ya. No lo van a cancelar, van a seguir adelante. Tienen que pasar de este nivel. Ya tomaron la primera decisión. Ahora viene el segundo paso. Profe. Realmente es ya una continuidad al resto de torneos a nivel nacionales, a nivel internacionales de cada uno de los países, los eventos a nivel de todo el mundo. Yo creo que de manera progresiva se va desencadenando ya el resto de participaciones. Lo que creo que sí no se puede descuidar o desatender es las prevenciones a la realidad y ajustadas a un marco de prevención. Sabiendo lógicamente que la resultante más o menos habrá gente que se va contagiando, no precisamente quien se contagia con este virus es el que llega a un final, a un ocaso final, también hay las posibilidades firmes de recuperación y sobre ello creo que los equipos médicos van a trabajar mucho más, los cuerpos técnicos más conscientes, la observación, el entrenamiento, de ver los síntomas más vulnerables que puedan presentar los jugadores, atender inmediatamente a cualquier particularidad que se pueda presentar y creo que van a ser las medidas un poco más de lo normal hasta que no se encuentre la respuesta definitiva desde la parte médica como un antídoto definitivo de combatir este virus. Pero yo definitivamente a lo que ya se empezó no se puede ir para atrás, hay que emprender también el mismo vuelo. Habíamos hablado en su momento que las lesiones iban a aparecer, mientras más pronto se empezaba, más posibilidades de riesgo había. Cuando se iban a tomar un tiempo, que a lo mejor algunas ligas se van tomando, se van a decidir más adelante, como la ADFA, las diferentes ligas de... Liga Pro.
la Liga Pro en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Brasil. Yo creo que realmente hay que estar sujeto a lo que pueda presentarse en el plano del contagio viral, pero sobre ello, ahora sí, no hay paso atrás, es la continuidad. Lo que sí es preocupante que el público todavía va a estar exento en una fase de los estadios, y eso creo que va a ser uno de los puntos críticos que de pronto no complementa o no cierra totalmente el espectáculo. Pero singular a ello, yo creo que la parte visual, la televisión va a tener el retorno que esperaba. De esa manera también los clubes van a tratar de responder a las obligaciones adquiridas con cada uno de sus miembros, tanto del personal administrativo, de soporte, de apoyo, como la parte específica que son los jugadores y los entrenadores. A ese marco de realidad es todo un círculo que realmente depende de ya de una decisión, y ahora hay que verlo para adelante. Yo pienso que la decisión ya está, y con esa misma firmeza, como lo habíamos dicho anteriormente, de iniciar, con la misma firmeza de empujar para adelante, de que no se descuiden las medidas de seguridad antes, durante y después del entrenamiento y después de la competencia. Y a ello yo pienso que va a haber una manera de que la concientización en esos aspectos va a crecer, y el resultante será que ojalá cada vez sea menos el contagio. Apostar también a una alimentación mejorada en lo que es los niveles de pH, que son los niveles también que potencian la parte oxidativa del ser humano, para tratar de prevenir desde el punto de vista alimentario y de nutrición. Y en esos cuadros, lógicamente, la parte médica de soporte, los equipos de nutrición sabrán recomendarle mejor nutrición para que los que practican el deporte, para quienes hacen esta actividad de alto nivel, no solo en el fútbol, sino en todas las disciplinas, prácticamente se pongan también con mayor practicidad a la situación que se vive. Perfecto, profesor, así es. Más claro no se los pueden decir, está claro, está muy bien analizado de todas las partes, especialmente lo profesional del profe, que nos dice a punto y coma cómo se debe llevar esto. La Liga MX estaría empezando en julio con protocolos específicos, con muchas medidas de control y cuidados para poder terminar el clausura 2020. Las pruebas de COVID-19 tienen que estar cada 24 horas, igual que las otras ligas. Ahorita me mandó un mensaje la Fiera. Liga MX clausurada, torneo clausurada. De lo que yo sé, el miércoles había un convencio, o sea, No, lo acaban de, ya la cancelaron ya oficialmente, hace unos minutos. La cancelaron ya, y aquí sí. yo tenía algunas noticias, pero bueno, la cancelaron. Sí, esa es la noticia de última hora, exactamente. Por favor, Juan, que acaba de oficializarse el cierre del torneo Liga MX, no hay campeón, no se juega Pobre más. Los de Cruz Azul. Otra vez se las hicieron, ¿no? Cuando no son ellos mismos. Increíble, ese increíble. Equipo está más salado que más muerto. Es increíble, de verdad. Pero sí, ya oficialmente pues la Liga MX lo ha cancelado. Lo único que se definió fueron los puestos de Conca Champions, en el cual Cruz Azul va a clasificar. El primero y el segundo de la tabla, Cruz Azul y el León. Van a las Conca Champions el próximo año, pero ya no se juega más. Se queda el campeonato desierto, y ahora el enfoque va a ser en el tema de la apertura del próximo semestre. ¿Qué estamos hablando para ser realistas? Septiembre, lo que se había dicho desde el principio. Sí, lo que pasa es que estaban coqueteándose con lo que se entiende, ¿no? Hay algunas ligas, y ninguna liga yo veo que está dando campeón. Por ejemplo, en Inglaterra, el Liverpool debería ser campeón ya sin ni siquiera cuestionar esto, pero son los puntos que se tienen que respetar y los pasos que se deben de dar. Ahora, la Liga MX a un punto está, primero Cruz Azul, segundo León, tercero Cristal América. Me parece justo que vayan los dos de la Conca Champions, los dos primeros, para que no haya más problemas. Los de Cruz Azul querían ganar, y aquí viene gente de Cruz Azul, ¿sabes? A comprar, ¿no? Y yo les digo, ¿les gustaría ser campeones así? No es lo mismo. ¿Y sabes qué me dijeron? No están tan desesperados, ¿no? Lo que dicen. Nosotros no somos americanistas. Ellos sí reciben trofeos regalados.
O sea, tú sabes que hay la nota esa del Mm. América Cruz Azul desde que les quitaron el chocolate de la boca, como se dice, ¿no? Bro? En el último campeonato que perdieron. 7 finales, Juan. 7 Ujú. perdidas. O sea, en 24 años es serio. O sea, ya es serio. O sea, algo pasa ahí. Y ahora que tenían la posibilidad, porque venía el equipo jugando bien, hasta... Tú sabes que el fútbol mexicano, la liguilla es totalmente diferente. O sea, la Ujú, liguilla, sí. tú puedes estar en primero, juegas con octavo, se acabó. Pero es como es. Por el bienestar de la gente me parece bien. Yo ayer había escuchado en el programa de Fútbol Picante que estaban en acuerdos, pero ya desde el momento que el miércoles no se reunieron, era porque ya había decisiones. Exactamente, y se veía como más obvio con el pasar del tiempo porque no habían acuerdos y pues volvemos al mismo tema de todos los casos, el tema económico. Eh, Sabemos que sobre todo en México, sabemos ahí quién rige, allá rigen las televisoras, son los dueños del fútbol en México y es un tema que todavía está pendiente porque se está discutiendo ahora cómo hacer para que por lo menos parte del dinero que debería llegar a los equipos llegue. Se está hablando de crear un bono especial y asuntos así. Los jugadores también es un tema muy fluido con el tema de los salarios, con el tema de los cuidados que al final no resultó y como mencioné, con el pasar del tiempo parecía menos factible que la Liga MX volviera, tampoco había mucho progreso en el tema de si jugarse en canchas neutrales, en qué región del país jugarla, cómo dividir los grupos, era muy complicado y bueno, pues se decantó en esto finalmente. La ventaja es que por lo menos en el caso de México y países, torneos de Latinoamérica, el caso de Colombia, se juegan 2 torneos al año con 2 campeones, es que quizás pues por lo menos te puedes dar entre comillas, el lujo de declarar uno de los torneos desierto y decir, ok, vamos al segundo torneo, que ahí sí puede haber un campeón. Por ejemplo, que no fue el caso en Holanda, ¿no? Que mencionabas, Juan, en Holanda, donde estaba reñido, donde habían 2 equipos empatados por la punta, el Ajax y el AZ, donde también se declaró desierto. No se podía declarar un campeón. En Francia sí se hizo con el Paris Saint-Germain, que llevaba una ventaja de más de 10 puntos con respecto al segundo lugar. Entonces, por lo menos en ese respecto, fácil. En la MLS, por ejemplo, es más complicado porque es un torneo de un solo año donde hay un solo campeón. Entonces, se da más para la polémica y la discusión si se llegase a cancelar un torneo de un solo año sin tener a alguien quien coronar como campeón. Profe, un pequeño comentario, por favor, sobre eso. Realmente creo que las decisiones van llegando al mismo punto de volver en algunos casos, a concluir como lo concluyó la Liga Francesa. En el caso de México y otros países de Latinoamérica, realmente todavía está por decidirse. Volviendo a lo del fútbol mexicano, creo que a lo mejor los análisis, las decisiones finales, no sé si sea lo más favorable para se dé por concluido sobre ello. Yo creo que la competencia siempre va a ser el factor número 1 para premiar al que se merece y ganarlo en el campo de competencia, pero las condiciones analizadas dentro del contexto organizativo de cada federación o liga, de pronto los llevan a mantener, a acelerar o a modificar. Esta situación no es común siempre, creo que Dios quiera no se vuelva a repetir y estar mejor preparados si se vuelve a repetir para, con la experiencia generada, poder encontrar la ruta de acción un poco más acertada para direccionar mejor la toma de decisiones. Y sobre ello, decidir sobre un análisis donde entren en juego todos los aspectos. La comunidad deportiva, como escuchábamos, se sentía muy afectada de la gente que trabaja para el fútbol de segunda categoría en el fútbol mexicano, que ojalá se haya llegado a restablecer o esté en una posibilidad de rever esa decisión, y para que los problemas a quienes hacen el fútbol y quienes son los actores no sean perjudicados. Porque no existe fútbol, no existe entrenadores, no existe espectáculo si el jugador de fútbol no está correctamente atendido, por lo menos en los requerimientos mínimos, como en los que se merece cada uno.
Eso es lo que yo podría decir. Perfecto, profe, muy bien. Así es, desgraciadamente la Liga Mexicana acaba de clausurar su liga, sabrán ellos y tendrán sus, por qué lo hicieron, me parece muy bien. He sabido que México está subiendo en el semáforo de enfermedades y contagiados de COVID-19. Y era una de las ciudades o de los países que no se tomó tanta, acuérdense, todos los países cerraron las fronteras y México todavía seguía abierta 2 semanas después para no parar la economía. Un error, pienso yo, pero bueno, el presidente sabrá más que yo. Cuando hablamos de Tuca Ferretti, hablamos de un entrenador, uno de los más antiguos del fútbol mexicano. Nunca se quedó sin trabajo un año, siempre estuvo de trabajo. Pero su legado que deja estos 10 últimos años en lo que es Tigres, realmente es para sacarse el sombrero, aunque no nos guste cómo juega, o no nos gusta cómo para su equipo, o no nos gusta cómo gana campeonatos. El Tuca Ferretti en 10 años ha estado en 7 finales de la Liga MX. Ha ganado 5. Estamos hablando más del 75%, ¿no? Una Copa MX. Ha estado de las 4 finales que ha jugado de la Conca Champions, para ir a Conca Champions, ha ganado 3. Esos son los pros de la... Ahora vamos, lo malo de él. Una vergüenza internacionalmente en Copa Libertadores, un partido ganado, lo perdió con River. Su mal carácter. Pero es increíble, ¿no? O sea, vivimos otra época. Yo me acuerdo cuando a mí me entrenaban, no sé, profe, usted tal vez le conozca a Oscar Subía y a Carlitos Muñoz, uruguayos que me entrenaron a mí. La más chiquita era hijo de tal, o sea, así nos acostumbraron. Ahora eso es imposible, no se puede. Y el Tuca les grita como a niños, a monstruos, ¿ah? Y es increíble que los jugadores de él todos les respetan y hablan muy bien de él. O sea, su manera de ser, tal vez hay muchos jugadores que necesitan eso. Y hay jugadores problemáticos, porque ha tenido jugadores que son problemas. Stener Valencia en Emelec tuvo problemas, en varios equipos tuvo problemas. El mismo, el francés, Gigné, se le ve que tiene un carácter bastante problemático, pero el Tuca le ha sabido llevar. Y el Tuca no es un suave, él es un entrenador fuerte, ¿no? Entonces, esos son los pros y contras del Tuca. ¿Qué piensas tú del Tuca, mi querido Juanito? Que ha sido el mejor técnico de la Liga MX en los últimos 10 años. Eso sin lugar a dudas. Sí, yo creo que es como el tema de Simeone. Hay mucha gente que no le gusta su idea de juego, que no le gusta cómo se plantean los partidos de Tigres, pero funciona. Es que, o sea, yo por lo menos soy de la idea de que en todas las ideas, todos los estilos hay belleza, si se hace bien. Si se lleva efectivamente una idea de juego, tiene su belleza, y Tigres es un equipo que sí, o sea, es mucho más regido al orden táctico, a la solidez defensiva, que siempre ha sido, digamos, creado con la columna vertebral, ¿no? Por el centro, un buen arquero, 2 centrales fuertes, un contención bastante fuerte, bastante aguerridos, y un punta, un delantero goleador. Y le ha funcionado, o sea, es que eso no es, eso es indiscutible. El tema del mal genio, sí, es que es lo único que yo le criticaría a veces al Tuca, porque sí se pasa con los medios, se ha pasado muchas veces con los medios de comunicación. Obviamente, pues yo como periodista sí lo siento más, ¿no? Y me duele un poco más ese tema cuando sucede. Pero él es una persona que ha elevado, yo creo, el fútbol mexicano en los últimos años a otro nivel, que ojalá hubiera sido técnico de México, de la selección mexicana, por un tiempo prolongado, pero yo creo que sabemos por qué él no ha elegido serlo. Y quizá mejor para él no haberlo hecho, porque de pronto su legado hubiera terminado manchado. Profe. Bueno, yo pienso que está evidente los resultados, que una década ha conseguido 5 campeonatos. Los resultados hablan por sí mismo, su gran trabajo desde el punto de vista profesional, que si por ahí no tiene un estilo de fútbol como muchos quieren ver,
en el contexto futbolístico, de las tendencias que hablamos del fútbol como el Barcelona, como el fútbol del Real Madrid. Yo creo que el análisis que yo puedo hacer es un poquito desde el contexto de las fortalezas y las debilidades que debe tener como equipo. También de las posibilidades que como institución a lo mejor puede adquirir para su equipo los mejores o los jugadores de tales características. Resaltaba con mucha claridad, Juan, que este es tan antigua como apareció el fútbol, la 1259, este número, que es un gran portero, un buen central, un buen número 5 y un buen definidor. Esto es como la columna vertebral, la cervical, dorsal, lumbar, sacra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando en la columna vertebral usted tiene algún dolor o tiene algún problema, realmente el desajuste está ahí. Y los equipos que usted puede analizar en el contexto mundial, analícele usted desde la columna vertebral. ¿Quién tiene la portería? ¿Qué central tiene? ¿Qué volante central? ¿Qué delantero tiene? Y si a eso lo suma 2 o 3 que se van complementando, o todos del mismo nivel futbolístico, es un equipo completamente superior a otro. Pero si nosotros encontramos debilidades en la portería, debilidades en el bloque defensivo, en la línea de contención, no tenemos un gran definidor, creo que ahí está uno de los kits, uno de los tips importantes para todo tipo y nivel de fútbol. Y le hago ver esto desde el contexto. Después ya viene el modelo de juego, que es otro concepto, otro aspecto que tiene que ver, si yo no tengo un extraordinario bloque ofensivo, pero tengo un extraordinario bloque defensivo, tengo que hacerme más fuerte en la zona que yo como entrenador decido serlo, para con las herramientas que tiene el fútbol, con la acción de transiciones que puedo hacerlo, ataque, defensa, defensa, ataque, poderlo ganar, porque el objetivo más allá de verlo jugar bien a un equipo, todo hincha, todo entrenador, todo dirigente quiere ganar. Más allá del resultado, más allá del modelo, es el resultado que aspira. Y lo digo esto desde el plano de haber estado relacionado en el contexto formativo y en el contexto competitivo. En las bases formativas nos interesa más el modelo, pero también los resultados. Porque si nosotros no le enseñamos a aprender a ganar, a saber superar la pérdida, difícilmente vamos a formar a un jugador de alta competencia. Y el jugador de alta competencia necesita tener presión, porque tiene que aprender a sentir la presión, a digerir la presión. Y el entrenador, que lógicamente con su liderazgo sabe definir sus principales líneas de acción. Y cuando los equipos están iguales en fuerzas, realmente lo que marca la diferencia es el plus adicional al cual el jugador responde a la expectativa de su entrenador, a la filosofía de su entrenador. Y entonces creo que tal vez ahí va el mérito, ahí va la identidad, como nombraban de Simeone, nombra acá del Tuca Ferretti, y así en el contexto que usted puede analizar en la liga, la Bundesliga, en el fútbol del MLS, en el fútbol sudamericano, ¿dónde está el plus adicional que el entrenador consigue de sus entrenados y dirigidos para alcanzar ese último esfuerzo para superar al rival? Y esa ha sido una de las marcas del Tuca, rápidamente, porque si algo también que hemos visto del Tigres de Tuca es que es un equipo de liguilla, es un equipo que siempre se levanta en los partidos claves, en las finales, cuando tiene la espalda contra la pared. No es un equipo de temporada regular, siempre empiezan mal, siempre lo descuentan. Casi pero siempre clasifican al sexto, séptimo lugar. Exacto. Y de liguilla, total, y a la hora de la verdad siempre responden. Entonces, esa es una de las marcas que tiene para destacar, que ha tenido el Tuca Ferretti y sus equipos de Tigres en los últimos años. Un pequeño comentario. También acordémonos que Tigres ha sido el equipo que más dinero invertido en México. En los últimos, en los 10 años que él está, 7 veces ha sido el equipo en primer lugar en inversiones, trayendo jugadores espectaculares. Este mismo Gignac que trajeron, otro nivel. O sea, le llevaron al delantero estrella de Chile, Eduardo Vargas. Le llevaron le trajeron de Inglaterra a Ener Valencia.
O sea, jugadores de verdad que hay, son diferencia, ¿no? Le está copiando lo mismo el Monterrey, pero el Monterrey tiene un buen trazo todavía y ojalá le vaya bien al turco porque a mí me encanta como entrenador el turquito. Así es, mi querido. Ahorita que quiero hacerte una preguntita, mi querido amigo Juan. Se dice que uno de los partidos que te habían expectativa era ese gran partido que se iba a jugar en los Estados Unidos entre la Liga MX Estrellas y la estrella de la MLS. No sé si nos puedes contar un poquito sobre eso, Juan, por favor. Y de parte te metes con la MLS. Sí, no, definitivamente. Pues era uno de los partidos más esperados porque era un proyecto nuevo y era, digamos, un paso más en la relación entre la MLS y la Liga MX, que pues muchos especulan, se rumorea mucho que pudiera llegar a darse una unión entre las dos ligas. Eso pues es totalmente especulativo, es solamente una idea. Pero sí, o sea, era, digamos, un experimento interesante porque sabemos que es un formato que solo se juega aquí en Estados Unidos. La idea del Partido de las Estrellas es un concepto muy norteamericano, muy de Estados Unidos en otras ligas, en otros deportes. Y haber traído la Liga MX hubiera significado, por supuesto, un empuje económico, ¿no? Porque, por supuesto, ese es la verdadera motivación de todo esto, es que la Liga de MLS está tratando también de incursionar mucho más en el mercado mexicano económico en Estados Unidos. Y esa es una de las maneras de hacerlo, es entablando estas relaciones. También está el tema de la Campeones Cup, la Copa Campeones, que se jugaba siempre entre equipo mexicano y equipo estadounidense, el campeón de la MLS y uno de los campeones de la Liga MX, que tuvo su primera edición el año pasado. Jugaron América y Atlanta United. Tuvo suceso, tuvo bastante acogida ese partido. Entonces es un golpe, yo creo que es un golpe doloroso para la MLS sobre todo, porque yo creo que ellos tenían mucho más por ganar de este partido de estrellas entre las dos ligas. Y pues todavía veremos el tema de la MLS, si siguen todavía en conversaciones entre la liga, los dueños y los jugadores. Lo último es que se está hablando más de formato de competencia, si va a haber competencia, de hacerlo también por grupos. Toma fuerza el tema de Orlando como sede única en la sede de Walt Disney, pero el obstáculo que ahorita hay es el tema de los jugadores, no solamente el tema de los salarios, que todavía está por definirse con el sindicato de jugadores, sino también el tema de la misma competencia y el aislamiento al que serían sometidos los jugadores. Estamos hablando de unas 10 semanas de encierro total para los jugadores en hoteles, lejos de sus familias, lejos de sus entornos, como argumentaba el colomboamericano Alejandro Bedoya, quien ha sido uno de los más que más han hablado fuertemente en contra de esta idea de Orlando, es que pues él dice, no podemos estar en un hotel 10 semanas con empleados del hotel que no conocemos, que no sabemos en qué condiciones entran y salen del hotel todos los días a atenderlos. Hay mucho miedo todavía entre los jugadores y parece que hay mucho terreno por labrar en este sentido, con la ventaja de que, un poco lo que lo di antes, de que en cuanto a, o sea, si la MLS tiene un torneo de un año y hay mucha más presión en llevarse a cabo la competencia para sacar un campeón, lo bueno es que todavía hay tiempo, porque la MLS normalmente termina en el mes de octubre y todavía hay tiempo para hacer algo concreto y dar la mejor opción para todos los involucrados. Pero todavía hay pasos por recorrer en este país para retomar el fútbol de la MLS en la temporada 2020. ¿Tú crees que la MLS vuelva septiembre, octubre, para jugar lo que tú dices, algo del campeonato? Yo creo que sí, yo creo que eventualmente lo van a lograr. Puede ser una versión muy, muy rústica, muy simple del torneo. O
sea, estamos hablando de que puede llegarse, y esto ya es especulación mía, a simplemente hacerse playoffs, no hacer una temporada regular. Pero yo creo que de alguna u otra manera, y también conforme el país mismo va, al parecer, por lo que hemos visto hasta ahora, está reabriéndose, para bien o para mal, económicamente, se van a abrir más las posibilidades de que los equipos puedan tener y los jugadores puedan tener un poco más de seguridad y un poco más de certeza a la hora de realizarse este torneo. Yo creo que la posibilidad es alta más que todo por el tiempo que tienen todavía y porque aquí, pues en Estados Unidos, yo creo que las condiciones se dan más para que se encuentre una solución lo más segura posible para todos los involucrados, como va a ser en el resto de deportes aquí en Estados Unidos, al paso que vamos. Juan, ¿para cuándo estaba el partido de las estrellas de la Liga MX y la Liga MLS? No recuerdo bien ahorita. No había fecha. No recuerdo una fecha específica, sí. Profe, un comentario sobre esto, por favor. Considero que dentro de la globalidad del fútbol, los Estados Unidos, a su análisis estratégico interno dentro de la parte administrativa, operativa y deportiva, creo que a lo mejor el mejor curso de acción que lo que están creando es para poder activar nuevamente esta línea de seguidores del fútbol. Preparando lógicamente el escenario, hay que ser realistas. Yo hablo con lo que pude ver cuando fui a Chicago, cuando tuve la posibilidad de conocerte, Juan Carlos, y conocer el entorno. La verdad que me quedé sorprendido en lo previo antes de un partido y lo posterior en la parte externa al partido, que jugaban claramente, me acuerdo, el Chicago Fire jugaba con el Orlando City. Así fue. Y creo que pude presenciar la manera en cómo el enfoque lo daban a las hinchadas previas al partido, las actividades previas en cada una de ellos, y por medio de ello agradezco a Juvenal que nos hizo partícipes de ese momento ahí, que lo pudimos convivir con toda su comunidad, con toda su liga que maneja en el sur de Chicago, a quien lo expreso un saludo muy cordial, a todos quienes confían en la liga que lo direcciona muy acertadamente. Quiero también resaltar que este partido de las estrellas de la MLS con la Liga Mexicana obedece a la cantidad de hinchas y seguidores que normalmente tiene también la comunidad hispana o multicultural aquí en los Estados Unidos, que también son seguidores fieles a la actividad del fútbol. Y creo que es una muy buena línea, un muy buen campo de acción, un buen curso a analizarle en la toma total de las decisiones de la MLS, a ver la realidad de lo que sucede con el fútbol aquí en los Estados Unidos. Creo que va a ser muy satisfactorio que a lo mejor en un 3, 5, 6 años los estadios sean como lo que pasa a veces en Sudamérica, que están completamente con la oportunidad que los hinchas lleguen al espectáculo y se vuelva a restablecer. Creo que la visión es de futuro, pero tienen que empezarlo independientemente de la situación que hoy estamos saliendo todo de esta parte de toma de decisiones comerciales, deportivas, que se llegara a conjugar este mismo año en algún evento así, para que active, que vuelva nuevamente a estimular el ímpetu, el hincha, la vivencia, la expectativa, y que creo que si algún rato llega a conjugarse la liga del MLS a jugar con el fútbol mexicano o tal vez con algún equipo de Sudamérica, créame que lo va a hacer más interesante. A esto serán los directivos, los ejecutivos de la federación, en el contexto del análisis global, que siempre es abrir una nueva expectativa para el crecimiento del fútbol. Así es, mi querido profe. Quería hacerles una pregunta para que los dos me den su pensamiento. Ustedes saben que ahora esto de los representantes de los jugadores es un negoción, es una cosa que realmente sale muchas veces de contexto por la cantidad de dinero que se manejan, las cifras, los porcentajes y todo. Yo tengo una pregunta muy textual para ustedes. ¿Los intermediarios o representantes le hacen bien o mal al fútbol? ¿Y por qué? Bueno, si me permites, antes de responder la pregunta, sí, claro, por supuesto, precisar la formación de los juegos de la MLS. Partido de estrellas iba a ser 29 de julio en Los Ángeles, la casa del LAFC. La Campeones Cup iba para el 12 de agosto en Seattle
y también estaba la Leagues Cup, la Copa de las Ligas, que es una interligas entre Liga MX y la MLS, que también se inauguró el año pasado, ganó Cruz Azul ese trofeo, iba del 21 de julio al 17 de septiembre. Para contestar tu pregunta, yo creo que el tema de los intermediarios es necesario hoy por la cantidad de dinero que se manejan. Obviamente, pues se da mucho para el abuso, por supuesto, y conocemos muy bien ese tema, que intermediario no solamente en cuanto a la relación jugador y club, sino que también en otros ámbitos, derechos de televisión, derechos de competencia, derechos publicitarios, ha habido muchísima corrupción, muchísimo mal manejo, han habido muchas sanguijuelas que han tratado de sacarle el mayor jugo económico al fútbol. Pero yo creo que sí, porque es que antes, en otras épocas, pues quizá había demasiado abuso. O sea, en épocas pre-ley Bosman, pues sabemos que sí había mucho abuso del jugador, de sus derechos como de la agencia libre, de sus derechos de libre movimiento dentro del mercado y de su destino como jugador. Y pues, por ejemplo, ese aspecto le da un poco más de poder al jugador de manejar su destino profesional. Entonces, sí, o sea, yo creo que en ese aspecto sí. El tema de los sindicatos, sí, también se ha prostituido un poco, ¿no? El tema de los sindicatos a nivel económico. Hay mucha gente que también ha abusado de ese concepto, que también para mí es necesario, porque por la misma razón. Pero quizá ese es el clima un poco en el que vivimos en el fútbol, que hay tanto dinero en juego y es tanta la tentación que hay demasiada gente que sucumbe a ella y trata de sacar la tajada. Primero fue un juego, segundo fue un deporte y tercero se hizo negocio. Esa es la realidad, profe, por favor. Desde el concepto de su inicio a cómo es actual, y creo que no va a ir para atrás y no se va a mantener. Yo creo que la nominación como agente de jugadores, como empresarios del fútbol, es un mal necesario. Yo digo un mal necesario creado por la misma situación del fútbol. ¿Por qué? En algunos casos puede ser mal y en otras maneras interpretadas como un verdadero conector del jugador al entorno del producto a exhibirlo en cualquier contexto y dirección. Cuando sucede, no existían los agentes, había ciertas situaciones particulares de lo que los clubes de pronto a veces monopolizaban, o por el egocentrismo de los directivos, los jugadores que no debutaban en determinado club, no salían por el club, difícilmente tenían posibilidades de ir a otros clubes. Entonces eso ha ayudado también a crecer, porque de ahí aparecen los agentes, los representantes de jugadores que por medio de la FIFA abre ese espacio a nivel mundial para que los clubes puedan tener los derechos de formación, sí, de los jugadores, pero consecuentemente a ello sean por medio de los agentes quienes les ayudan a conectar en el contexto del mundo a ciertos jugadores. Entonces, cuando tiene esa posibilidad, yo me recuerdo con realidad, al jugador, por ejemplo, en Ecuador, vamos a hablar de Ecuador, de Antonio Valencia. ¿Quién fue su representante? Fue Diego Herrera. Higuito Herrera. Diego Herrera, que ahora es directivo de Liga. Y de Cristian Benítez también fue. Allá voy. Y de Agustín Delgado. Entonces, se hizo una mafia. Él tuvo una visión. Primeramente, él fue un jugador de fútbol. Segundo, fue un profesional, es un arquitecto. Yo lo tuve como jugador. Y creo que emprendió una carrera que tal vez en el contexto ecuatoriano, necesitaba de alguien propio de que pueda exponer un producto. Fue bueno en esa época para el jugador, para el club y también él como su trabajo realizado profesionalmente. Entonces yo creo que la equidad económica, que quede en los lugares adecuados, de dónde viene el jugador, de quienes invierten en el jugador, de quién recibe el jugador y que ese producto tenga resultado, todo el ciclo se conjuga, es excelente. El problema es cuando el jugador es utilizado en otra dirección. El jugador es extraído de un club,
los derechos son privados para el club, el jugador no recibe lo que, no tiene, que tenga que recibir y los clubes de pronto caen en el desorden de inversiones que muchas veces son muy jugosas económicamente y el destino final no se sabe dónde queda. Entonces, ahí es el problema. Entonces, pero cuando las cosas son coherentes, yo hablo del antecedente, creo que en su época, hablo por Diego positivamente, lo hizo de una manera beneficiosa para el jugador, porque el jugador pudo llegar a un contexto internacional y que capaz que el visor, el observador no alcanzaba. Y creo que fue uno de los caminos, pongo como referente. Y así existe en cada parte del que he conocido y conozco, de Argentina, de México, de Colombia. O sea, juega un papel fundamental. Lo que yo creo que el agente debe ser más profesional. Debe cumplir con requerimientos de que también al conectarle a un jugador realmente presente con las variables necesarias que se ajustan a los requerimientos propios de la expectativa del club y del cuerpo técnico. Entonces, el tema es que, hablando en concreto, el problema es de que le presentan un producto más allá de lo que es, si me comprende. Y cuando la toma de decisiones se da, ya no hay paso atrás. Ahí viene el acierto o el desacierto en la toma de decisiones. Eso nada más. En todo negocio, en toda inversión tiene eso, ese es el riesgo que a correr. Yo lo veo mal en el sentido que, perfecto lo que tú expusiste, Juan, o sea, estoy totalmente de acuerdo, igual lo que usted expone, profe, pero el problema es el siguiente, han llegado a unas cifras tan grandes que ya como que la gente se dislega. Yo estuve con Diego Herrera cuando él abrió su negocito ahí que tenía en Cumbayá, ¿se acuerda, profe? En ese negocio que tenía de Marathon, un chiquito. Diego estaba totalmente, no tenía trabajo como arquitecto, se había lesionado y no jugaba fútbol y su economía era precoz, profe, estaba muy mal. El muchacho inteligentemente agarró 2, 3 jugadores, lo supo manejar y yo no estoy hablando mal de él, perfecto. Tal vez él de los pocos manejadores de jugadores que sí ha sido humano. Hay momentos en que totalmente se desnivela ese punto en que está bien, yo le vendo a mi jugador, pero pensemos del punto humano, cómo le podemos ayudar, que se eduque, que tantas cosas que se pueden hacer por él, como que se desfasan. Y la mayoría, Aguirre es dueño casi del 70% de los jugadores de Sudamérica, profe, es una mafia. Claro, hoy Aguirre tiene mucho que ver con la Liga Pro. La Liga Pro, si me Gol comprende, TV, o sea, son tipos que tienen la plata del mundo, se degeneró. No es malo representar a un jugador, pero se degeneró como todo lo que produce demasiado dinero, profe, desgraciadamente. Ese es mi comentario, no sé qué piensas, Juan. No, totalmente. Y esa es la parte triste, o sea, porque para reiterar lo que decíamos, lo que decía la frase del profe muy acertada, es un mal necesario y se ha convertido en eso, porque sí es necesario, pero se ha corrompido el problema, ¿no? Sí, yo pienso que pensando ya dentro de la manera humana, económica y todo, aquí hay un factor que realmente es muy descuidado y desatendido. Es la parte sensible de dónde viene el jugador. Yo creo que a quienes les deja fuera de todo este contexto son los padres, que son la parte más fundamental del jugador. ¿Sí me comprende? En ese aspecto yo realmente bogaría y pediría que la FIFA reflexione y analice en el contexto mundial del fútbol. Porque para que ese talento llegue, hablemos de Messi. Messi nació en Argentina, él tuvo un problema de salud, de pronto River no pudo invertir lo que necesitaba invertir para sostener el proyecto al cual podría llegar. Hubo una gente visionaria que lo ligó a España, supe yo por la familia, ¿sí? Y ahí es donde él llega a jugar y debutar en primera división, el Español, en el Real Madrid, en el Barcelona. Los primeros años, inclusive los 2 primeros años, él tuvo muchas lesiones, ¿sí? Pero el talento nació, se desarrolló en un entorno mejorado y se perfeccionó en el mismo club. Es consecuencia de ello que él se ha mantenido eternamente en el Barcelona. Entonces, pero de ese caso es uno. Hay miles, yo diría, en el mundo, en cada país.
El tema es de que se desatiende a los padres, que son los originarios de ese producto que puede llegar a un final de éxito. Entonces, dentro del contexto de la FIFA, incluye solamente a quienes, a los padres, a los clubes donde se formaron, pero no a los padres de familia que son los progenitores de ese talento. Y eso inclusive yo creo que sí se debería propender a que humanamente se llegue a que un porcentaje de esa realidad sea beneficiario, si no son los padres, que es en primer nivel, y de ahí la escala de valores que se podría colocar. Eso yo podría aportar a una experiencia conjunta de la realidad de lo que he vivido. Lo veo desde el plano como entrenador, lo hablo desde el plano de vista como directivo, lo hablo como el plano de vista de un educador y desde lo que es en sí el fútbol. Porque el fútbol no es como empieza, sino como termina. Entonces hay muchos casos de jugadores que en la época deportiva son unas estrellas. Recuerden qué le pasó al jugador Cabañas en México, que fue agredido, llegado a un punto de llegar casi a un final de caer, regresó a su país a recuperarse parcialmente. ¿Qué actividad hacía? Que cada actividad, cada trabajo es noble. Y creo que últimamente volvieron a darle un espacio, a lo mejor nuevamente en México. O no sé si está en México o en... No, está en Argentina. Está en Paraguay. En Paraguay. Entonces yo le hablo de estos casos. ¿Quiénes se hicieron cargo de la realidad del jugador Cabañas? Sus padres. Sus padres, su familia, su origen. Entonces yo lo pongo como un ejemplo al análisis, a la consideración, a ver más allá de lo que puede pasar. Nada más. Qué buen ejemplo que dio usted, profe, y la verdad que ese es el segundo tema. ¿Por qué estos representantes que ganan muy buen dinero? Acuérdate que Cabañas en el América, el último contrato de él fue sobre los $10 millones en el tiempo que se hizo. Y luego nos encontramos de que Cabañas estaba quebrado totalmente. A tal punto acá vino a hacer, no sé si supiste, Juan, que hizo 3 partidos aquí yo estuve en uno de esos y me pareció terrible porque yo le vi cuando a la Liga de Quito Casito nos saca de la Copa Libertadores de América, porque era un monstruo ahí adelante. ¿Qué jugador? Era un jugadorazo. Entonces, a verle así, te juro que y digo, yo me pregunto, ¿no? Yo soy economista y digo, a ver, ¿cómo que esta gente no tiene una cuenta para cualquier cosa, un seguro de lo que le pasó? Porque no es el primer jugador que le pasa esto. Mira Escobar, cuando le mataron a Andrés Escobar, la familia se quedó en bolas. Por más que el gobierno le ayudó en algo, pero él tenía hijos pequeños de mantener, universidad, colegio, y ganando tanto dinero como ganan estos representantes, porque la realidad es que ganan dinero que da miedo, de verdad. Uh-huh. Me parece que no está bien enganchado esa parte de que sí debe haber un seguro, y es importantísimo lo que dice el profe. ¿Por qué no les ayudan a los padres si no viene de ellos? Los representantes tendrían que primerito ir por los padres, mantenerlos. Si le pasa algo a su hijo, mire, aquí está. Lo que sucede para mí es de que la FIFA es la que debe determinar y comprometer dentro de la ley global de la FIFA un seguro obligatorio de los representantes a lo que pueda pasar por cualquier jugador. Porque no es solamente exprimirle como una naranja y botarlo al jugador. Uh-huh. ¿Sí? Sino que también haya una garantía plena de que ese final, esa parte que no se sabe cómo termina, por eso le digo, no es cómo empieza, sino cómo termina, sea más reflexiva, pero debe estar normada mediante la FIFA. Porque caso contrario es dejar a la voluntad, y la voluntad es muy sensible. Totalmente, y en ese aspecto, sobre todo a nivel juvenil, yo sé que pasa mucho en Colombia, es muy importante el tema de la licenciatura y el tema de la certificación de los empresarios, porque hay mucho empresario, mucho exjugador. Yo sé que, por ejemplo, en Colombia le pasó hace algunos años al Chicho Serna. El Chicho Serna también trató de iniciar una carrera como empresario. El buen Boca. Claro, totalmente. Y claro, con las conexiones que tenía en Boca, él trató de llevar muchachos jóvenes colombianos a Argentina a empezar su carrera allá.
no funcionó. Hubo muchas denuncias de negligencia, de promesas no cumplidas, y ahí el que sufre es el muchacho, es el niño que se le saca de sus familias, de sus hogares, De su entorno de vida. exactamente, a una tierra prometida que nunca llega. Y el que más sufre es un muchacho que al final termina con sus sueños destrozados y con una juventud comprometida, sin educación. Entonces, hay mucho aventurero por ahí todavía, sobre todo en Sudamérica. Hay mucho aventurero que no tiene los pergaminos, no tiene la educación, la capacitación para hacer un trabajo que hoy por hoy se necesita. Mucho entrenamiento, mucha experiencia, mucha capacitación, mucho conocimiento, como lo es el tema de la representación. Entonces, sobre todo en Sudamérica, para mí es fundamental también el tema de la licenciatura, que haya un sistema establecido como lo hay para los técnicos que necesitan tener sus licencias, que necesitan tener su certificación como profesionales para poder ejercer esa profesión. Yo creo que el tema de los profesores tiene que ser igual, tiene que haber un filtro para que la gente correcta, en la medida de lo posible, y ojalá fuera así, en el 100% de los casos, ejerza esto, y sobre todo para proteger los intereses de los jugadores. Sí, justamente yo pienso en eso, no solo del jugador, porque atrás de un jugador hay una familia. Y yo lo pienso así porque he visto 30 años casos. Los más que han llegado a lo alto se puede saber, pero en el camino hay muchas situaciones que realmente son muy tristes. Y lo digo esto porque he podido manejar muchos aspectos de entornos, pero creo que la FIFA no basta solamente con exigir una licenciatura, un documento, porque en todas las profesiones hay de todo. Entonces, si la FIFA determina por cada contrato un porcentaje, así sea el 1%, pero suma cada contrato, cada transferencia, nacional, internacional, asignada a quienes son sus progenitores o a quien en la escala de dependencia lo determina el jugador cuando ya es mayor de edad, cuando ya está con los primeros contratos profesionales. Yo creo que esa es una parte humana, es una parte profesional, es una parte de visibilizar una mejor expectativa inclusive en la formación de los jóvenes. ¿Por qué? Porque los padres hacen tanto esfuerzo, hacen tanto soporte para que se alimenten, para que descansen, para que crezcan desde que tienen los primeros zapatos, desde de estar en las pérdidas, en las derrotas, en los triunfos. Y creo que sí es una manera de visibilizar y abrir esta posibilidad determinada por ley dentro del deporte que rige al fútbol mundial, la FIFA, acudir a un porcentaje exclusivamente a los progenitores. Eso es lo que yo, con mi modesta experiencia, con mi modesto conocimiento, llegar a un mensaje para la FIFA. Me parece sí, y es la necesidad que se tiene, ¿no? Era nada más una pregunta para poder entender por qué hay tantos cambios, por qué hay tantos jugadores. Y yo pienso que con esto de COVID-19, por ejemplo, un ejemplo, el Manchester United estaba pidiendo 140 millones de euros por Pogba, ahora está en 70 millones. O sea, los precios van a bajar totalmente. Se hablaba, no sé si sabes, Juan, que se está rumorando, y profe, Raúl Jiménez estaría visto por la Juventus, 50 millones de euros. Está preparado a pagar la Juve para hacerse los servicios de Raúl Jiménez. Para mí, de verdad, les digo así de corazón, yo pienso que el momento que vive la Juventus, inclusive tiene problemas económicos. Jiménez tiene 29 años, va para los 30. Le ha ido súper bien este último año en el Wolfsburg, un equipo de sexto lugar, que no es lo mismo jugar en un equipo élite o de primer nivel, que es la Juve en Italia. El fútbol italiano es totalmente diferente. Yo le sigo diciendo a la gente, jugar en Italia es bien complicado, no es lo mismo que jugar en equipos de Inglaterra, en equipos de Alemania. Italia es duro, es fuertísimo jugar en esa liga. Segundo, pienso que
No estoy diciendo que va a ser un fracaso, pero yo no creo, o sea, ¿por quién? Gastarse la Juve 50 millones de dólares en un jugador que sí, está bien hasta cierto punto. No, para mí todavía este muchacho Raúl Jiménez no es triple A. Y la Juve lleva delanteros casi siempre que son triple A y de gran nivel. Con esto no estoy diciendo que él no tenga gran nivel, pero no para ese nivel. Y segundo, espero que no pase lo que le está pasando a este pobre muchacho de Chucky Lozano. No sé si viste, Juan, que le pusieron en el peor 11 que ha tenido Italia en los últimos años. O sea, eso psicológicamente te mata. Juan. Totalmente, y es triste lo que ha pasado con el Chucky, sabiendo lo que era la expectativa alrededor de él después del Mundial, ¿no? Del Mundial de Rusia. Es muy triste, y quizás sea una señal de precaución. Si yo fuera un club, yo no pagaría 50 millones por Raúl Jiménez. Siendo un buen jugador, siendo un buen goleador, siendo que repuntó y subió mucho su nivel en la última temporada con el Wolverhampton y en lo que va de esa temporada, yo no pagaría tanto por él, y menos si soy la Juventus. Ahora, es que es el problema, ¿no? Porque, digamos, en el clima en el que estamos hoy es muy incierto, porque el Manchester United supuestamente también lo pretende, pero el Manchester United está en unos problemas económicos bien complicados, tiene una deuda gigantesca, y un equipo que ya cuenta con muchos goleadores como la Juventus, por supuesto Cristiano, todavía tiene a Higuaín, que vamos a ver cuánto dura Higuaín en la Juve, porque un jugador que cobra muchísimo, quizás sea por ahí. De pronto yo no veo a Raúl Jiménez como un titular en la Juventus, y esa es la cuestión. Yo preferiría que él se quedara donde está, porque es una estrella, porque es el referente de ese equipo Wolverhampton. Sí, no es de la élite, pero, hombre, es un equipo que juega Europa League, que seguramente, pues al paso que vamos, puede jugar Europa League de nuevo, así que va a tener minutos constantemente, a un nivel, sí, no es Champions, pero un nivel muy alto. La competencia es mucho más alta también en la Premier League que es en la Serie A, porque sobre todo si va a la Juventus, se va al mejor equipo. Entonces, yo creo que de parte y parte, para mí no es la mejor opción ni para la Juventus ni para Raúl Jiménez, la verdad. Profe. Bueno, justamente yo lo veía desde el otro concepto de que cómo llega un jugador a un club. Para que llegue un jugador a un club, primeramente se ajusta a dos partes: a la posibilidad económica que tiene el club, y la segunda, a los requerimientos que el entrenador necesita. Entonces, el entrenador no es de que lo asigna a A, B, ese jugador, prefiere un jugador. Pero si las posibilidades económicas no se ajustan a la realidad del club, no voy a poder tenerlo. Entonces, puede a lo mejor ser una opción dentro de las posibilidades. Segundo, dentro de lo que es un jugador como yo lo veo a Jiménez, que las características que él muestra ahora tal vez no es un equipo de primer o altísimo nivel competitivo, pero las características, el biotipo del jugador es interesante. O sea, es un jugador que bien trabajado, como lo está haciendo, a los nuevos retos que él tiene, a la expectativa que el club que le está analizando para llevarlo, porque para mí hoy en el fútbol actual, los análisis que se hace de un jugador con el video análisis en la parte táctica, técnica, física, las oportunidades que él tiene de efectividad, las posibilidades de, no solo es quién actúa en la definición, sino qué movimientos tácticos realiza en la parte ofensiva. Si es defensa, qué acciones tácticas individuales tiene, cuál es el margen de efectividad en el despeje, en el bloqueo, ¿sí me entiende? Qué velocidad de anticipo tiene, qué toma de decisiones tiene, cómo funciona dentro del equipo. Porque hay jugadores de equipo, hay jugadores de selección. Entonces hay jugadores que de pronto no se muestran atractivos a la vista del público, pero son interesantes a la forma de complementarse en el colectivo del equipo. Analicemos no solo a él, sino a jugadores como, por ejemplo, Antonio Valencia, que fue un referente del fútbol ecuatoriano.
que se convirtió hasta ser capitán. ¿Por qué le digo? Él no lucía haciendo los goles, sino en la asistencia a Rooney, que lo hacía para el Manchester. ¿Quién hacía los goles? Rooney. Pero el 70% de habilitación del pase era por el desborde por derecha. Cuando Antonio Valencia jugaba antes en Ecuador y en la selección era un volante central, ¿en dónde se lo puso como un lateral por derecha, de ida y vuelta? Por la potencia física. Él necesita menos espacio, más apoyo, buscar el espacio para llegar a una zona de lanzamiento y de definición que lo hacía Rooney. Entonces, en el caso del jugador que estamos hablando, del jugador mexicano que está ahora, yo lo veo con unas características muy altas. El tema es la empleabilidad con la que él vaya a ser utilizado en el funcionamiento colectivo de la Juve. O sea, hay que verle dentro del contexto global. No es de que defienda al jugador, pero yo lo voy enmarcado más desde el punto de vista del requerimiento, del por qué a lo mejor vaya, a las características que lo que yo le identifiqué, al entrenamiento que lo veía, que inclusive ha dado de responsabilidad que tenía el jugador, ahora que estaba parado, lo veía que iba a entrenar en el centro de alto rendimiento ahí de manera individualizada ahí en el DF. Entonces se le ve que tiene un alto grado de responsabilidad y de compromiso. Entonces hasta capitán debe tener un liderazgo dentro del equipo. O sea, hay muchos factores que hacen la toma definitiva de un jugador. Así es, mi querido profe, pero la realidad es que yo le veo en un sentido, ¿no? Es verdad, es un gran jugador. Yo le he visto últimamente un crecimiento en un año espectacular de Jiménez, pero estamos hablando de la Juve, estamos hablando del fútbol donde jugadores como Higuaín han tenido problemas para conectarse, grandes goleadores sudamericanos y yo no estoy diciendo que hay una diferencia inmensamente grande, pero sí existe, en definición, por lo menos sí. Le vería en el punto, 50 millones de euros. ¿Cuántas camisas tendría que vender en la primera semana Jiménez para sacar ese dinero? Serían 1 millón de camisas. Una consulta. Y la vende, ¿ah? Estoy confundido yo. Batistuta jugó en la Juve. No. Fiorentina. En la Fiorentina. Sí, y en la Roma. Y en la Roma. Okay. Pudo haberse ido al Real Madrid, pero nunca aceptó. Okay. Eran otros tiempos, ¿no? Sí, donde el jugador se quedaba donde se sentía bien y no se iba porque le pagaban más. Okay. La realidad así es de fácil, ¿no? Y eso es lo lindo del fútbol. Yo les quería preguntar una cosa y les había mandado de mensaje y de tarea. Quiero que me analicen el partido que dio mucho de qué hablar. La vergüenza, pues, en una final en los últimos 20 años o 15 años, creo que era. ¿Qué partido a ustedes les parece un robo totalmente terrible a la vista del mundo? Y empecemos por el profe Cosal, por favor. La verdad, yo me quedo con lo que usted ve que esos son los puntos también fuertes del fútbol que pasó en Italia. Se pasó de vueltas. La Juve llegó a descender también porque se dio ya un tema grave en el contexto del fútbol, que había involucramiento de árbitros, entrenadores, jugadores y todo fue un problema. Por eso 2-3 equipos descendieron del fútbol italiano. ¿Se recuerda o no? Sí, claro. Eso fue la camorra el famoso italiana. El calciopoli, sí. Perfecto. La camorra que le decían ellos. Perfecto. Entonces, analizando, no para puntualizar a B, C equipo, tal partido. Yo creo que el fútbol es un juego y donde los actores fundamentales son los jugadores y todo lo que está en el entorno es permisible. Que no acepto esa realidad, cuando a veces como profesional a lo mejor puedo haber observado ciertas situaciones. Y creo que no en lo cercano, sino que a lo mejor en la otra orilla. Y por ética profesional, para mí precisar, juzgar, no viene, voy al caso global, al contexto global de la realidad, y por eso ponía de ejemplo un caso del contexto mundial que sucedió, y hablando de Italia, que estamos hablando, de lo que el jugador mexicano va con la posibilidad del fútbol de Juventus. Sé que son otros momentos, son otras épocas, y creo que a la pregunta real, eso es lo que yo podría decir, Juan Carlos. Mi querido amigo Juanito. Uy, bueno, pues partidos Báñate, pero uno. Dame tres, pero dame el peor. El peor, o bueno, el que más recuerdo fue el Irlanda-Francia, el de la mano de Thierry Henry.
que le costó Hablando Irlanda, de clasificación mundial. claro, en el último minuto, o sea, literalmente un robo a mano armada, porque Eso o fue sea, terrible. eso fue terrible Terrible. y cómo no, o sea, al final, y lo peor fue que al final Francia fue un desastre en el Mundial. Eso fue lo peor. Francia fue un Karma se llama. desastre en Sudáfrica, totalmente. Sí, Yo creo que otro también muy polémico fue el famoso México-Panamá de la Copa Oro 2015, que terminó con el Bolillo Gómez, me acuerdo muy bien, casi que yéndose a los golpes con Mark Geiger, el árbitro norteamericano, amenazando con que iba a sacar al equipo del terreno de juego, el letrero famoso en el camerino, ¿no? Después del partido, ¿no? claro. De los jugadores diciéndole básicamente ladrones a la CONCACAF. Ese fue tremendo. La polémica fue increíble. Y yo creo que otro también que recuerdo mucho, el Chelsea-Barcelona, el Iniestazo. El partido con la imagen que todos tenemos de Michael Ballack queriéndose tragar al árbitro después el tema de la mano de Piqué, ¿no? En el área que no pitó, y aparte que no pitó varias. Yo creo que esos son los tres que más recuerdo yo de los últimos 15 años. 5 penales dejó de pitar ese partido, ese árbitro. Ese partido es uno de los partidos más bochornosos que ha habido en la historia del fútbol. Uh-huh. Fue terrible. El Chelsea, yo no entiendo cómo, no sé si te acuerdas lo que hizo Drogba cuando ya se acabó el partido. La manera como se expresó en la cámara fue terrible. Y aparte los que lo vivimos, a ver, a mí me gusta el buen fútbol y yo no le puedo, tal vez no puedo gustar de que el equipo se llame Barcelona, pero me gusta ver buen fútbol. Pero ese día me sentí ofendido como hincha del fútbol, porque no se puede dar una cosa así. Lo que pasó, estoy totalmente de acuerdo, Irlanda y Francia, para mí fue una vergüenza, o sea, una vergüenza increíble, porque no podías robarte más una mano y meterle el gol con la mano casi, y era la clasificación para ir al Mundial de... Pero ahora el gol de Maradona con la mano, ¿qué puede decir? Bueno, pues allá voy. Sí. Lo mismo. Un ratito. Pero sí. Otro terrible, y así de corazón te lo digo, hay unas diferencias inmensamente grandes, ¿no? Panamá, un equipo que venía creciendo futbolísticamente en la CONCACAF. Contra México, los mexicanos era 10-0 y se acabó. O sea, en Panamá no había ni siquiera fútbol profesional. El robo fue terrible. O sea, yo me sentí ofendido a mí me encanta el fútbol, vuelvo a repetir, pero no me gusta el fútbol ladrón, el fútbol ese que te roba, el fútbol que es del más vivo, ¿no? Eso yo dando gracias a Dios tuve profesores que me enseñaron a ser señor hasta en el fútbol. Jugador fuerte, pero bien de frente. Perdí, es penal. Algún día conté una historia de una final que yo jugué aquí con los ecuatorianos, jugaba Liga de Quito y Barcelona, y ellos llegaron 18 minutos tarde, y era la final, y el árbitro vino y me quiso dar el premio, me dijo, ya, este es el premio suyo. Y vino mi amigo y me dice, hermano, tuvieron un accidente mis jugadores, por favor, espérame 5, le esperé 33 minutos, profe. ¿Y sabe qué? Perdí el campeonato porque la mayoría de mis jugadores se había ido y me tocó jugar con el 75% de suplentes. Pero yo le digo una cosa, si me hubieras llevado esa copa no me hubiera sentido bien. Entonces, eso me molesta a mí. Por ejemplo, lo de México, yo les cargué a los mexicanos día y noche, hermano. O sea, ¿cómo es posible que ustedes puedan celebrar una copa de esas cuando esa copa fue un hurto? Igual lo del Barcelona. Lo del Barcelona fue de vergüenza y lo de Irlanda también. Y lo de Maradona, pues, es una mano que casi nadie la vio, pero hubo mano. Los otros fueron descarados. Ahora, lo de Maradona, yo pienso que, no estoy diciendo que esté bien, profe, por favor, porque yo sé que usted fue militar igual que yo y capitán. Yo sé que no fue bien, pero con lo que nos regaló el enano ese, yo creo que nos olvidamos de esa mano. O sea, es una manera de decir. Y no estoy diciendo que esté bien, ¿ah? Por favor. Lo que pasa es que yo lo digo, un alfiler es igual que perder un alfiler es como perder una casa. ¿Sí me entiendes? Sí, totalmente. Pues, para mí es lo mismo. Juan. Sí, total. Y eso es lo curioso de ese partido de Chelsea, ¿no? Porque quizá un poco, o sea, se opacó un poco la verdadera historia de ese partido, que fue la polémica con el gol de Iniesta, ¿no?
Claro. Que Y ahora, era pasado a la final. claro, porque hace unas semanas se cumplió el aniversario de ese partido. Sí, sí. Y en redes sociales, ¿qué es lo que se veía? El gol de Iniesta. Sí, nada más. Nada más. Entonces, esa fue una. Ahora, yo creo que también lo otro es que yo mirando un poco la lista, en los mundiales había mucha polémica. En todos los mundiales he encontrado partidos, por lo menos 2 en los últimos 3 mundiales con polémicas. Y sobre todo, por ejemplo, en Sudamérica, bueno, Latinoamérica también, para mencionar rápidamente, por ejemplo, algunos. Hablando de México, digamos que años después estuvieron en el otro lado, o un año antes estuvieron en el otro lado de la polémica, con el famoso no era penal, ¿no? Contra Holanda. Y sí fue. Y Sí fue penal. Entonces, No, para vos esa no fue penal, una. Juan. No, porque Robin dijo que no. Robin dijo, yo me tiré. Robin lo admitió años después, dijo, yo me tiré, no fue penal. Él Juan Carlos, dijo, lo que sucede, años después dijo, yo busqué el penal. Yo me Pero, tiré, a pero mí no me busqué el tocaron. penal, pero cayó, es que, bueno, es que no sé si usted ha visto esa jugada, profe, mire, cómo le hace caer el Robin a Márquez. Bueno, el pero tema si es el él siguiente. le declaró, ya no podemos Mire, ni siquiera lo que discutir. sucede de que antes, ahora, vamos a hablar un antes y un después. ¿Ya? El antes es de que el árbitro es el mismo árbitro ahora, pero ahora el árbitro tiene un soporte del VAR, que puede Gracias a Dios. una duda posible, lo puede afirmar o lo puede denegar una decisión. Antes, la decisión acertada del árbitro, no estoy poniendo a la defensiva del árbitro, ni tampoco estoy protegiendo, pero quiero solamente pasar a la reflexión de que el árbitro es quien decide en el campo de juego si es un penal, es una falta, es un tiro directo, es indirecto, fue foul, no fue foul, la intencionalidad. Entonces la experticia, el nivel del árbitro, le va dando la posibilidad de ir tomando las mejores decisiones. Ahora, dejo el paréntesis, de que la decisión del árbitro puede ser perfecta o imperfecta, somos humanos. Pero de que haya la intencionalidad de favorecer o perjudicar y de buscar la equidad dentro del partido, a veces puede darse a una interpretación como la que realmente está en escena. Porque ¿quién decide el árbitro, el partido? No es de que el árbitro le ayuda a ganar o le ayuda a perder. Hay momentos que el juego se presenta. Porque si el rival no llega a la portería contraria, difícilmente va a poder llegar a un penal. ¿Sí o no? De que si la tenencia del balón la tiene el otro, ¿cómo le va a hacer una falta si es que no? Entonces, el árbitro, en definitiva, es uno de los protagonistas dentro del terreno de juego. Los entrenadores, el periodismo, los espectadores están externos a la toma de decisión. El único responsable en el terreno de juego es el árbitro central. Los líneas son el soporte y hoy hay la tecnología para ayudar a sumar una posible equivocación o un acierto que puede ser corregido o un desacierto que puede ser mejorado para tomar una decisión final. Yo creo que en el balance, el soporte tecnológico hoy ayuda más que no ayuda. Eso es lo que podría decir. Ahora, en ese respecto, también me recuerda, ¿no? ¿Qué darían los ingleses por haber tenido el VAR en Sudáfrica 2010, cuando ese gol de Alemania de Picabarra que entra como un pie dentro o sea, es un gol clarísimo que el árbitro no valía? Esa fue otra de los partidos polémicos, ¿no? El famoso gol que le meten a Neuer de Lampard. Pero acordémonos de la final del 62, cuando Inglaterra no hace gol, topa en el palo y está casi 15 centímetros. También, que todavía se discute. Esa fue la venganza. Le voy a contar una anécdota ahora que hablamos de eso. Le voy a contar una anécdota. Estaba para el Olmedo de Riobamba trabajando yo. Y estábamos jugando con River, en el estadio del Monumental de River. Estábamos nosotros ganando, escuche, 2-1, minuto 89. Vea la Copa Libertadores del año 2007. Y se estaba jugando en Colombia el Atlético Nacional de Medellín con un equipo boliviano, con el Stronger de Bolivia. ¿Y qué pasó? La Rata Rodríguez, delantero del Olmedo, un muy buen jugador argentino,
de 40 metros con ese era el 3-1 contra River, ¿eh? ¿Qué sucedió? Estábamos con el Olmedo. El balón pega en el horizontal, golpea y cae atrás de la línea. La televisión, escuche, cercana, festejaban como nosotros. Imagínense ganarle a River ahí y con ese gol clasificábamos a cuartos de final de la Copa Libertadores. Pero el árbitro, ¿qué dio? Que la pelota no ingresó. El VAR no existía. Y quedamos nosotros exentos de pasar a cuartos de final de la Copa Libertadores con Olmedo Riobamba. Claro, Porque Olmedo. justamente, escuche, porque justamente el partido del Atlético Nacional del Junior de Barranquilla pasaba porque al final le pitaron un penal a favor del Junior de Barranquilla. Y pasó a la otra etapa y quedó fuera por una sola decisión. Así es la historia, así es fútbol. ¿Sí me entienden? Una sí, pero no 5, pues, profe. Exacto. O sea, ahí ya le da la posibilidad a otra. O sea, de... Una yo Claro, le digo, claro. ok, chévere, le perdono, pero 5. Hay Yo no momentos sé en cómo, que- yo no sé cómo ese árbitro no le... El Balag es un tipo que mide como 5 metros de altura, profe, es un monstruo. Yo aquí lo vi cuando vino a entrenar con el Chelsea. Él y el Drogba, el Pogba son, no Pogba, perdón, Drogba, son unos monstruos. Y verles la ira que tenían, porque fue terrible. Ese partido, la verdad, fue terrible. ¿Con cuál te quedas tú, Juan, el peor? No, el de Irlanda. El de Irlanda. Total. ¿Usted, profe? Yo, para mí, todos son iguales. ¿Por qué? Porque yo le digo, ¿sabe por qué son iguales? Porque depende de los actores. Y los actores, así sea el partido del barrio, lo vive con la mayor intensidad como la Copa del Final del Mundo. ¿Sí me entiende? Para mí, el acto, cuando le perjudican, es el mismo. O sea, no hay otro. Sí, pero hay cosas que no se pueden perdonar. Para mí Pero es igual, el de porque Panamá. el dolor, la pérdida es la más Imagínate lo que hizo ese bolillo para llegar con ese equipo a la final de la CONCACAF. A mí, eso fue terrible. Fue la Copa ahora. Primera vez que Panamá llegaba a ese momento, ¿no? Y que le roben así. Para mí fue ese el peor. Y el que más dio que hablar, por muchas razones. Bueno, muchachos, hemos llegado al final del programa. Quiero agradecerles la presencia de ustedes. Siempre es tan importante hablar de nuestro fútbol. Hoy hablamos de todo y pues quedamos en que el profe dice cualquiera, a mí el de Panamá, y vos dices que el de Irlanda, que también fue terrible. Pero no te olvides que a Irlanda le pasaron un buen billete y... Porque el dolor es el mismo. Claro. Escuche, porque el dolor es el mismo. ¿Sí me entiende? Ah, no, el dolor es el mismo siempre. Despídase, mi Al que le profe. perjudican, ¿no? Así es. Bueno, de mi parte, Juan Carlos, Juan, siempre va a ser un aprendizaje, un compartir experiencias mutuas y sobre ello comentar lo poco que de pronto le había dado la oportunidad de vivirlo, de estar en esta profesión maravillosa del fútbol y seguimos en la misma desde hace 30 años y estamos ahora acá en los Estados Unidos realmente haciendo fútbol y estamos en un programa maravilloso como Simplemente Fútbol. Gracias. Gracias, profe. Juanito. Total, comparto totalmente un agradecimiento a ti, Juan Carlos, al profe. Este fue uno de esos programas que se siente más como una charla, ¿no? Hablamos de todo, ¿no? Como dijiste, Juan, y eso es como lo bonito, en medio de lo que está pasando es lo bonito de esto, ¿no? De que por lo menos nos da para recordar cosas que, bueno, para algunos es muy amarga, ¿no? Como el caso de los temas de los partidos polémicos. Dimensionar para Colombia el tema de Brasil-Colombia 2014, era gol de Yepes, pero bueno, ese es otro tema. Y el ¿no? de Ecuador-Uruguay en el 2016, golazo de 2015 creo que fue, golazo de Benítez y le sacaron nada, ¿no? pena, le sacaron amarilla encima de eso. Terrible. Total, hay muchos y cuando es el equipo de uno duele mucho más, pero no, es como siempre un placer estar aquí. Espero estar de vuelta el próximo viernes. Síganse cuidándonos, el mensaje como siempre, esto no se ha acabado, esto todavía falta mucho para superar esta pandemia, todos estamos en riesgo, quédense en casa, como decía Juan Carlos, jueguen de local, protéjanse y simplemente disfruten en la casita de lo que tenemos, fútbol alemán, se viene ya pronto el fútbol en otras ligas, disfrutemos de eso, ¿no? En casita,
de los recuerdos y de estos momentos que tenemos de compartir con gente que también disfruta del fútbol como disfrutamos nosotros. Un saludo para todos. Gracias, mi querido Juan. Gracias, profe. Vuelvo a repetir, siempre es muy importante que ustedes estén presentes aquí. Alegran el programa y como dice Juan, qué lindo que es recordar, especialmente esto, que es el fútbol. El fútbol, pienso que es lo más lindo que hay, profe. Bueno, para nosotros, ¿no? Que nos encanta, lo vivimos, lo sentimos, lo tenemos como pasión y tenemos la dicha de poder compartir un momentito con toda la gente que nos ve. Tuvimos un montón de gente hoy día. Olger es tu papá, ¿verdad? Sí, señor. Está reportándose. Sí. Bueno, el programa número 36 de Simplemente Fútbol ya fue. Les agradezco. Recuerden que el camino más corto al corazón es una sonrisa. No dejen de reírse. Cuídense. Nos vemos el miércoles. Profe, una cosa importantísima. Mañana mi hijo Enzo François cumple 16 años. Quiero mandarle un fuerte abrazo. Un saludo. Estamos al aire. Felicitaciones. Así Muchas es, bendiciones. Arquero me salió, profe. Imagínese. Muy bien, muy bien. ¿Y está tapando ya en el equipo? Está tapando en la Liga de Quito, en la sub-16. Bien. Y el futuro salió Pepe bien Pancho hechito. Ceballos. Eso dice. ¿Sabes? Les cuento una historia rapidito. Un día que estábamos en el mall, una señora, mi hijo tenía 6 años, hermano. 6, 7 años. Y una señora le dice, qué lindo su hijo, porque usaba pelo largo. Dice, sí, y se pone a hablar con ella y le dice, ¿quién es tu mamá? Le dice la señora. ¿Y cómo se llama tu papá? Pepe Pancho. Imagínate, loco, Pepe Pancho Ceballos. Bueno, esa era una historia nada más para que mi hijo me escuche y le mando un abrazo y las bendiciones de siempre. Le adoro, le quiero, es un hijo increíblemente bueno y que Diosito le bendiga. Así es que le mando lo mejor para él. No se olviden, quédense en casita, no se me porten mal. Y el programa de Simplemente Fútbol de número 35 ya fue. Gracias. Ahora, este 2020 Simplemente fútbol, mi pasión. viene con todo. Tu programa favorito, Simplemente Fútbol. Está bien. Vamos a ganar. Gracias.